Pregúntale a Papá con Carlos Salima. Que las respuestas que buscas están más cerca de lo que te imaginas. Hola mi gente, esto es Pregúntale Papá. Mi nombre es Carlos Salima. Les recuerdo mis redes sociales. Les pueden ubicar por @Pregúntale Papá y mi página web www.preguntalepapá.com.pe. Señores, hoy tengo una invitada especial, muy especial. ¿Desde dónde? Desde República Dominicana, ¿no? Así es. A ver, las videoconferencias, como que me estoy expandiendo más. Voy a Chile, voy a Venezuela, voy a Colombia. Me está gustando, y sin necesidad de tener pasaporte, señores. Así que bueno, ustedes están viajando conmigo, se montan aquí en la maleta y aquí estamos y aquí seguimos. Bueno, Valeria, bienvenida. Valeria es psicóloga de Nube Psicológica, ¿no? Así es. Ajá, cuéntanos. Primero sobre tu proyecto de Nube Psicológica y luego vamos al tema principal. Sí. Bueno, como ya Carlos me presenta, mi nombre es Valeria. Yo soy venezolana, vivo en República Dominicana desde hace unos 3 años. Bueno, ahorita en octubre precisamente cumplo 3 años. Bueno, para hablar brevemente de Nube, realmente Nube tenía antes otro nombre que era SIC, o sea, el prefijo PSIC, Valeria Rassi, pero realmente se me hacía muy difícil cuando daba el usuario que la gente lo encontrara. O ¿cómo es que se escribe tu apellido? ¿Cómo es que se escribe tal cosa? Entonces dije, ok, hay que humanizarlo un poquito más, hay que hacerlo más accesible. Entonces pensé en Nube, un día sentada en mi casa, decía, bueno, lo que quiero es que las personas sientan que es un lugar de confianza donde pueden acceder a información de calidad, relevante, donde pueden tener como una especie de, como si fuese una nube virtual, ¿sí? A la que acceder y donde hay información sobre psicología. Entonces mi esposo me dice, bueno, ponle Nube Psicológica, y bueno, a partir de ahí entonces nació ese nombre. Pero realmente este proyecto tiene casi 5 años. Yo lo inicié cuando vivía en Venezuela y se llamaba, antes de ese nombre, tenía mi nombre y ahorita se llama Nube. Me ha gustado muchísimo, para mí es algo nuevo porque yo no tengo ningún tipo de conocimiento en marketing. Fue algo más como intuitivo, ¿no? Mi deseo de que la gente pues accediera a ese tipo de información. Me gusta muchísimo escribir. Lo hago desde que soy una niña, cuentos, de todo, ¿no? Sobre todo cuentos para niños, escribo muchos que uso en mi práctica profesional y bueno, esa soy yo. De por sí, debo admitirlo, me encantan tus ilustraciones, son tuyas. ¿Quién las hace realmente? No, porque gracias, me encantan. Sí, realmente las ilustraciones las busco en un programa, es decir, las ilustraciones que uso, los muñequitos son de Canva, pero yo me encargo de todo el tema del diseño, de los colores. A veces juego mucho con el tema de los colores para que vayan de acuerdo a lo que a mí me gusta, aunque yo no tengo ningún tipo de conocimiento en manejo de feed. Yo sé que hay personas que el feed organizado, yo no, no sé nada de eso, lo hago porque me gustan esos colores, ¿no? Y así lo voy organizando. Pero realmente hay muchas aplicaciones y esa ha sido mi favorita hasta ahora, Canva, que tiene mucho material para quienes creamos imágenes para contenido, ¿no? Y me encanta porque tienen demasiadas herramientas y bueno, ahí puedo pasar yo horas y horas creando imágenes para poder usar en Nube. Wow, o sea que además de psicólogo, aprendí de diseñadora gráfica. Un para poco, que usted vea que todo se puede en esta vida. Sí, así es. No, mi esposo es diseñador, así que ahí él también me ayuda bastante con las cosas que quiero para Nube. Ok, bueno, vale. Valeria, ok, vamos con el tema principal y esto es algo que se ha dado de boca en boca y todos los padres estamos muy preocupados con respecto a esto de el confinamiento, el encierro en casa, la cuarentena y bueno, todo por el susodicho personaje que está de moda. Sí, así es, el innombrable. Ojalá fuese de moda y pasará ya rápido. Pero bueno, es una realidad y que todos los padres tenemos que sobrellevarlo y es algo muy curioso. Y es por lo siguiente, porque normalmente, digamos en mi caso, yo siempre soy partícipe de preguntarle siempre, cuando tengo algún problema, le pregunto a mi papá. De ahí proviene el nombre Pregúntale a Papá. Entonces, ahora, con este confinamiento, ¿cómo le pregunto yo a mi papá? Papá, ¿cómo hacías tú en tu época, cuando había confinamiento, cuando había cuarentena? Wow, todavía mi papá, mira, no creo que mi papá sea de la época de la peste negra, no lo creo. Es viejito, pero tampoco está para tanto. Mentira, un saludo a mi papá, de verdad. Te amo, papá. Pregunto yo lo siguiente, esto es algo completamente nuevo. Entonces pregunto, ¿qué esperan los padres de esta cuarentena?
Bueno, la verdad es que como tú bien dices, Carlos, fue algo que nos agarró de golpe, fue algo bastante desprevenido. Bueno, sí, digo desprevenido para nosotros sobre todo porque, bueno, creo que muchos estábamos incrédulos, ¿no? Había unos que ya eran visionarios, ¿no? Y sabían que iba a llegar a Latinoamérica, pero muchos andábamos ingenuos por el mundo creyendo que no, que no iba a llegar el COVID a Latinoamérica. Pero bueno, pasó, ¿no? Y lo primero, bueno, que hay que saber que al ser una situación nueva, una situación que nos agarró desprevenido, precisamente así también van a ser los movimientos, o fueron los movimientos en ese momento, porque ya ahora, bueno, sí nos hemos adaptado y hemos generado recursos, pero en ese momento sí había bastante incertidumbre, había muchas dudas. Algo que yo noté al principio de la pandemia, y eso es algo que he compartido cada vez que tengo la oportunidad, por ejemplo, en Instagram veía mucho esto de hay que mantener las rutinas, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, como una invitación, ¿no? A mantenernos o mantener ciertas rutinas a pesar de la situación. Que en el momento lo entendí, bueno, como humanos, cuando algo se nos sale de las manos y estamos viviendo todo ese duelo, bueno, la pérdida de lo conocido, la pérdida de lo seguro, pues nos aferramos todo el tiempo a nuestras rutinas, ¿no? Y a lo que conocemos. Y luego poco a poco me iba dando cuenta cómo se hacía más un llamado a la flexibilidad. No, bueno, que hay que hacer más flexible, que a los niños hay que dejarle más cosas. Entonces también lo entendí que era parte de ese proceso, ¿no? De que, bueno, nos aferramos a las cosas porque nadie quería perder muchas cosas que se perdieron, trabajos, viajes, de todo, o sea, muchas cosas se perdieron. Hasta que nos vimos en la necesidad de flexibilizarnos en el sentido de que, bueno, había que adaptarnos, más una flexibilización por querer, era una flexibilización porque había la necesidad. Si bien estas conductas, por ejemplo, en los niños de irritabilidad, de dudas, no sé, estrés, hay muchos niños que se han puesto ansiosos, han cambiado sus hábitos de sueño, incluso sus hábitos de alimentación, de todo, ¿no? Eso es bastante esperado para el momento presente que estamos viviendo. También porque ellos en particular, sí, muchas personas tuvimos cambio, ¿no? Pero ellos en particular tuvieron un cambio muy grande y fue el de pasar del colegio a la casa. Eso fue un cambio bastante significativo que a muchos niños les costó adaptarse. Yo tuve la oportunidad de trabajar con algunos que, bueno, estaban totalmente renuentes a continuar sus estudios de esa manera porque, bueno, es fastidioso, ¿no? Para ellos es fastidioso estar frente a la computadora escuchando al maestro y allí no tienen ningún tipo de contacto físico con los amigos. O sea, hay muchas variables y muchas cosas que se pierden en la educación online, sobre todo para los niños, ¿sí? Para quienes no deciden hacerlo así, que es diferente a nosotros los adultos. O sea, realmente estas conductas por ejemplo, de irritabilidad, de ansiedad, quizá también tristeza, mucho miedo, pueden ser esperadas, ¿no? Pudieron haber sido esperadas en ese primer momento y todavía, ahora que nos estamos poco a poco volviendo a la realidad, y más si hemos compartido, por ejemplo, con los niños esto de que, bueno, que el virus todavía está, que el virus hay que cuidarnos porque nos puede pasar algo. Entonces, claro, se va instaurando ese tipo de esquema alrededor de estar en la calle, y que realmente los papás hacen lo que pueden, ¿no? Porque sí es verdad que no podíamos salir. Entonces ya los niños al tener este esquema bien establecido, pues van a tener miedo, ¿no? De volver a intentarlo. Entonces allí es cuando entran, bueno, nuevamente los papás a recalcar que sí hay situaciones en que a veces pues no podemos hacer ciertas cosas, pero que ya eso no es lo que está pasando. O sí sigue pasando, pero hay ahora ciertos recursos con los que podemos salir, con nuestra mascarilla, nuestros guantes, lo que sea en el lugar en que estemos, y que eso nos va a ir ayudando a adaptarnos poco a poco. Realmente hay que confiar en la capacidad de los niños de adaptarse en ese sentido, pero también de la forma en que lo manejen los padres, ¿no? La información que les den, la forma en que ellos se muestren también frente a los niños. Hay muchos papás que también han manejado bastante ansiedad por las situaciones que tienen en pandemia, y que son estas las que más han resaltado, bueno, pérdida de trabajo, situaciones económicas. Y eso se ha compartido en el núcleo familiar y por supuesto eso repercute en todos los miembros familiares, ¿no? Entonces es como algo más me atrevo a decir que de sistema, a ver qué se está moviendo en el sistema familiar, si se mueve mucha ansiedad o si ya poco a poco se están abriendo más a la adaptación, o es algo que todavía están muy recelosos, porque eso también pues lo manifiestan los niños. Ok, ¿qué consejo darías tú entonces a esos padres que están viviendo o que realmente, o sea, fíjate, tú acabas de decir algo muy importante. Hablaste referente a la situación familiar de cada quien. Entonces, ¿es bueno decirle a tus hijos la situación actual o hay que ocultarle cierta información tipo la vida es bella, como la película? Bueno, depende de qué tipo de información se le dé. Por ejemplo, sí es verdad que había que decirles lo que estaba pasando en cuanto al virus, ¿no? Eso es una realidad. Primero porque sus rutinas cambiaron. O sea, vamos a decir, si lo manteníamos oculto, era más bien causarles más angustia de, bueno, todo cambió, pero yo no sé por qué cambió.
A los niños hay que darle cierto tipo, vamos a decir, de control sobre la situación, y ese tipo, y ese grado o esa dosis de control es el conocimiento. Sí, y eso depende mucho de la edad. No es lo mismo, por ejemplo, decirle a un niño, no sé, cinco añitos, por ejemplo, que afuera hay un virus y que hay que hacer ciertas asociaciones. ¿Te acuerdas, por ejemplo, cuando tú te enfermaste? Si es que eso ha pasado, si te enfermaste, que te dio mucha fiebre y tuviste que estar en cama. Bueno, es lo mismo que pasa ahora, solamente que nos puede pasar a muchas personas al mismo tiempo. Por eso estamos en casa, a compartirlo con un adolescente. Que los adolescentes, por ejemplo, ya esas cosas las van a manejar mucho mejor, no necesitan tantas asociaciones, sino más directo, ¿no? De mira, esto es lo que está pasando, hay ciertas cosas que van a cambiar en la familia, quizás hay algunas cositas que puedan cambiar en cuanto a pasar tiempo juntos, o algunas cosas que ya no podamos comprar por los momentos porque tenemos que guardar dinero. Entonces eso sí se le puede compartir a los niños, dependiendo la edad, por supuesto, pero sí hay que compartirles que algunas cosas van a cambiar. Lo que no puede cambiar es la disponibilidad emocional. Los niños lo que más necesitan es eso, ¿sí? Podemos tener un problema económico muy grande y eso sí, claro que les va a afectar, sobre todo cuando dejan de tener acceso a cosas que tenían en un extremo muy grande. Pero lo que los niños más necesitan realmente es la disponibilidad emocional de sus papás. O sea, el hecho de que ellos le puedan brindar tranquilidad en medio de tanto desastre, ¿no? Ok, ellos pueden tener información sobre que, por ejemplo, la situación económica cambió, que papá se quedó sin trabajo, lo que sea. Pero ellos necesitan que, bueno, a pesar de eso, papá y mamá estén ahí para ellos cuando se preocupen, ¿sí? Cuando estén preocupados o cuando estén angustiados sobre la situación. Ok, perfecto. Ahora, fíjate algo que está pasando también actualmente y también lo comentaste, y es las clases. Las clases han cambiado por completo y es ese cambio drástico. Primero, bueno, vamos con las clases, porque también tengo por la parte del papá. Ese cambio drástico del salón de clases al aula virtual. Entonces, ¿cómo le dices tú a un niño, hey, presta atención, estás en clases, cuando realmente uno, incluso yo estoy aquí contigo y de repente estoy viendo la nevera o estoy viendo el sillón y uno como adulto incluso se distrae, de repente no te presto completamente atención? Yo digo, es que esta facultad que tengo yo a veces de prestar atención y mirar aquí y mirar allá es multitasking, no es multitarea, ¿no? Así le digo yo a mi señora, se enoja porque siempre tengo la razón en ese aspecto. Entonces, ¿cómo tú le explicas a un niño, hey, presta atención, estás en clases? Claro, mira, lo que pasa es que hay un tema bastante, yo creo que ahí nos encontramos con una gran pared, y es que muchos colegios, digamos que tratan de cumplir con un currículum, ¿no? Ellos tienen un pensum, vamos a decir que de alguna manera con el que deben cumplir, hay alguien por encima de ellos que les pide que esas cosas se cumplan, que los niños hagan. Entonces, a ver, es como un tema no solamente de la casa, ¿sí? Es que hay como muchas cositas, es la demanda del colegio de que se cumplan esas cosas, es la demanda de que el niño esté sentado. Entonces, un niño, y eso hay que tenerlo muy presente, o sea, un niño pequeño no va a estar tanto tiempo frente a una pantalla, escuchando a la maestra, haciendo cosas que quizás al niño no le interesen. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Los niños pequeños, sobre todo los niños de edades preescolares, necesitan mucho el contacto, sí, mucho lo sensorial. El trabajo con lo sensorial es lo más importante. Lo vemos en los niños que tienen cada cierto tiempo un momento de juego dentro del salón de clases, o se sientan en el suelo, o la maestra le pide que hagan un ejercicio de estiramiento, o voltean a ver al compañerito y lo tocan. Eso, los niños necesitan eso porque así es que surge el aprendizaje. Entonces, estando frente a una pantalla, quizás esas cosas se pueden perder. Y ahí, y eso sí ya, no sé si esto es una recomendación arriesgada de mi parte, porque no sé cómo se están manejando los colegios en este momento en cuanto a eso, pero sí hay que tener muy presente que quizás los tiempos hay que modularlos mucho más, hay que enfocarse muchísimo más en que el niño realmente se sienta cómodo en la clase antes de querer dar contenido cuando el niño está perdido. Sí, dar también momentos en donde puedan interactuar. Si hay posibilidad de, bueno, antes de empezar las clases, 5 minutos para hacer un baile, por ejemplo, virtual, poner música, conversar con los niños. Entonces después ya, ahora sí, vamos a comenzar la clase. Después tenemos otros minutos donde, bueno, los niños se pueden parar, buscar agüita, buscar algún snack, volverse a sentar. Pero ellos necesitan eso. Eso es el tipo de movimiento que necesitan. Es imposible para un niño estar 1 hora completa sentado. Aquí estoy hablando de niños en edad preescolar.
una hora completa sentado viendo una clase, por ejemplo, sin moverse, sin tener ningún tipo de movimiento, sin tomar agua, sin ir al baño, sin comerse algo, sin hablar con el papá, sin hablar con la mamá. Entonces, esos espacios, desde lo que ellos necesitan, ya aquí no hablando del pensum, sino desde lo que ellos necesitan, es importante para que puedan entonces volver otra vez a prestar atención. Es imposible pedirles que estén tanto tiempo sin hacer nada. Ahora, otra pregunta. Dime tú, ¿qué consejo le das tú a los padres que no están preparados como educadores ahora a hacer este rol de maestro? Porque realmente a veces, mira, en mi caso, y creo que el de varios padres venezolanos, o varios padres inmigrantes, yo soy venezolano, estoy aquí en Santiago de Chile, y entonces se me tocan las clases de historia, y entonces, wow, me quedo yo como que tengo que ponerme a estudiar también. Claro. Entonces yo le digo a mi hijo, pregúntale a la profesora, porque definitivamente no sé. Porque estamos en una clase de historia, y yo tengo, mira, pregúntale, porque ahí no tengo ni idea. Entonces, claro, hay materias que son elementales, que tú lo conoces, pero digamos, por decirte, como tú le enseñas a tu hijo, yo le digo, mira, léelo otra vez, llega un momento que tú dices, bueno, no está dando resultados, no me sé explicar, o él no me entiende, y realmente es uno que no sabe explicarse. Claro. Sí, hay que tener presente también, primero, el estilo de aprendizaje del niño. Sí, hay niños que aprenden más de pronto leyendo, hay otros que aprenden más leen y dicen en voz alta, hay otros que necesitan imágenes, hay otros que prefieren audiolibros. O sea, hay que ver también, primero, cuál es el estilo de aprendizaje de ese niño. Segundo, y eso yo creo que, bueno, lo pongo de segundo porque ahora es que lo pensé, no, pero eso es lo más importante, lo pondría en número uno, es que el vínculo con el papá y la mamá nunca es el mismo que con el maestro. Sí, eso hay que tenerlo muy presente, y el contexto de casa nunca es igual al colegio. Entonces, de pronto esperar, por ejemplo, papás que están dándole clases a los niños, que son ellos los que dan la clase, porque hay muchos colegios que han tomado esa modalidad. Los maestros mandan los materiales, por ejemplo, a los padres, y ellos son quienes dan la clase. Hay que tener presente que quizás no va a ser la misma estructura. Es muy posible que no sea la misma estructura que el colegio. Primero, están en casa. Eso ya por ahí es algo diferente, son unas normas diferentes. Nos vestimos, estamos en chancleta, estamos en short, estamos en camisilla, o sea, no es lo mismo que un colegio. Y hay que saber que si esas cosas funcionan para que el niño se sienta más cómoda, no hay que dejarlas de hacer. Muchas personas, por ejemplo, nos invitan a que los niños tengan su uniforme en el colegio, pero si eso no funciona, por ejemplo, para un niño en particular, y lo que funciona es estar enchancletado, o sea, en cholas, como le digan en el país de los que nos estén escuchando. Si lo que funciona es eso, estar con zapatillas, en cotizas, hay que hacerlo, o sea, hay que saber qué funciona para cada niño y para cada padre. Sobre todo también mirar a los padres, o sea, hay un tema importante, y es que sí, los papás tienen que estar disponibles en ese tema de aprendizaje, pero también hay que saber en qué momento los papás pueden estar disponibles. Hay padres que están trabajando desde casa y están todo el día frente a una computadora. O sea, hay que saber también en qué momento están disponibles, también en qué momento el niño está disponible. Si el niño acaba de comer y tiene un sueño que no se aguanta ni él, ahí no va a poder tener la misma atención sostenida y focalizada que quizás cuando esté descansado. Hay que saber entonces cuáles son esos momentos en donde el niño lo puede hacer, ese tipo de trabajo, y donde el padre también pueda acceder o pueda estar con él en ese caso. Cuál es el contenido que el niño maneja y que puede hacer solito, en cuál si necesita ayuda, asegurarnos que entiende. Hay veces que explicamos las cosas y los niños, sí, yo entendí, y hacen una cosa totalmente contraria. Entonces, repíteme nuevamente qué es lo que hay que hacer. Es para yo asegurar. No te dejan explicar, mira. Y no te dejan que tú le expliques otra vez. No, yo sé. Ajá. Exacto, si ya porque no te creo. No, si entendiste, vuelve a explicármelo entonces para yo entonces poder irme y que tú puedas trabajar solito, porque por ahora necesito atender tal cosa. Ah, bueno, sí, es esto y esto. Ah, ok, chévere. Si entendió, se queda ahí. Si no entendió, bueno, me di cuenta que entonces te faltó algo por entender. Vamos, entonces te lo vuelvo a explicar. Ese tipo de cosas hay que hacerlo dentro de la dinámica familiar, y hay que saber con qué se sienten cómodos. O sea, el tema de sentirse cómodo es muy importante, de iniciar de lo más simple a lo más complejo. Si hay una tarea que es mucho más compleja, no podemos iniciar por ahí si el niño no la domina. Es diferente, por ejemplo, con los niños que yo voy a hacer lo más largo primero para yo salir de eso. Ok, pero él domina el tema. No es que no lo domina, es diferente si es un contenido que, aunque sea corto, por ejemplo, pero el niño no domina, y empezamos por eso, quizás se desmotive y ya no quiera continuar porque gasta mucha energía, invierte demasiada energía haciendo algo que no entiende. Hay que empezar por tareas que él domine, así sean largas o cortas, pero lo importante es el concepto de que lo domina. O sea, yo domino esta tarea, la hago,
estoy muy motivado porque entiendo todos los contenidos, hay un refuerzo también en donde mi papá o mi mamá me dicen, wow, lo hiciste muy bien, excelente, me di cuenta que entendiste, o el mismo refuerzo que genera el haber hecho esa actividad y que le haya salido bien, y ya se siente motivado para introducir las que son más complejas. Pero si esperamos que hagan todo lo que él no domina primero, con la idea de que, bueno, así después deja lo más fácil de último, como una especie de premio, lo que nos podemos esperar es que a mitad del camino ya no quiera seguir. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de trabajar con los niños en casa. Ok, entonces, tip número 1, o sea, ser consciente de que tu hijo te va a entender completamente la información, ¿no? Claro, o sí. O sea, ser sincero con él. Exacto, preguntarle. Si no, hay algo que no entendiste, o mejor dicho, vuelve a repetirme lo que te dije, por favor. Eso es mejora. Hay algo que no entendiste, porque los niños siempre quieren demostrar a los papás que ellos saben. Sí, ellos siempre quieren demostrarse que saben. Yo entendí todo, no me tienes que volver a explicar, entonces es más fácil. Y se molestan. Y se ponen bravos. Se molestan cuando tú le dices, repíteme, ay papá, ya te dije, y no es así. Es así, entonces es mejor, bueno, el discurso de, bueno, perfecto, como lo entendiste todo, vuelve a explicármelo, por favor, para yo entonces retirarme. Sí, es esto, esto y esto, chévere. Si él no entiende, entonces bien, me di cuenta que hubo algo que faltó entender, te lo vuelvo a explicar, es esto, esto y esto. Entonces, manejarlo desde allí, medir el tema de, bueno, que no es lo mismo un vínculo con papá y mamá que uno con la maestra, también hay que saber que no, o sea, no va a ser lo mismo, estamos en el colegio hay ciertas normas, tenemos más niños que están haciendo lo mismo. Entonces, en casa yo estoy cómodo, estoy con mi mamá y mi papá, tengo un tipo de ropa cómoda, me levanto a cierta hora, no es lo mismo, no hay los mismos pasos que se siguen para estar en el colegio. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Fíjate, yo estaba investigando por ahí y creo que la mayoría de los padres estamos cometiendo el mismo error. Y no lo llamo, bueno, no sé si llamarlo error o no sé si llamarlo comodidad, no sé si llamarle rompa el vidrio en caso de emergencia, pero evidentemente esta situación conlleva a lo siguiente. Los niños deben socializar, evidentemente, con este encierro, porque les crea una ansiedad. No pueden salir a la calle a pasear, no pueden salir a la calle a disfrutar con sus padres o un domingo familiar, no lo pueden hacer. Entonces, ¿qué están haciendo la mayoría de los padres? Se están usando las consolas de video. Entonces, si antes, digamos, por decirte, yo como papá tenía y le daba a mi hijo permiso de usar la consola por 2 horas, ahorita, como le digo yo a él, cuando tiene prácticamente 10 o 12 horas o más de 12 horas jugando videojuegos, yo le digo a él, hey, mira, ponte a hacer otra cosa. Y te dice, ya yo hice la tarea, ya yo hice esto, ya ayudé con la casa, ¿qué puede hacer tu hijo? Entonces, claro, está también por otro lado el papá que está haciendo teletrabajo, que también es otra responsabilidad. Entonces, esto realmente, lo que son las consolas de videos y lo que son prácticamente las pantallas, porque si no hay consola, hay un teléfono celular o hay una tablet. Entonces, pregunto yo, esto nos va a repercutir más adelante. Es un arma de doble filo. ¿Qué consejos puedes darle tú a esos padres? Bueno, pero es que cuando hablamos de temas de sociabilidad, no, a ver, las consolas ayudan, es cierto, o sea, el tema de que ellos están hablando con otros, ¿no? Pero también en casa socializamos con nuestros papás cuando jugamos, si hacemos, por ejemplo, un juego de mesa, si estamos conversando con ellos, si vemos una película y comentamos, eso también es socialización. O sea, el tema que más yo siento que hay como mucha preocupación sobre eso, ¿no? Sobre que... Disculpa, lo que pasa es que en nuestra época, bueno, en mi época, porque yo veo que tú eres más joven, en mi época existía algo que se llamaba pausa. Existía algo también que, digamos, por decirte, digamos, yo le estoy diciendo a mi hijo, le está molesto en estos días porque ayer se molestó porque yo le ponle pausa y ve a hacer tal cosa, estaba viendo Netflix. Entonces, no, ¿por qué me voy a perder el programa? Hijo, por favor, en mi época no existía pausa. Yo tenía que esperar la próxima semana para saber qué es lo que pasaba en el programa. No, ahora tú tienes la ventaja de que tú realmente puedes darle pausa y puedes ir al baño, puedes comer y después lo vuelves a ver y lo dejas donde lo seguiste. En mi época no era así. Así es. Sí, claro, fíjate, ese tema es un temor muy frecuente y lo he escuchado bastante, de que, bueno, cuando los niños regresen al colegio ya van a tener la socialización deteriorada. No, o sea, no necesariamente, porque esas bases ya están bien consolidadas, ¿no? Y eso no es solamente, a ver, un niño aprende a socializar, sí, pero los primeros referentes de socialización son sus padres. Un niño que ya de por sí le costaba socializar, por ejemplo, antes de la cuarentena, va a seguir igual, pero no es por el tema de las consolas, es porque ya él tenía un tema de habilidades sociales. Ya estos niños que tienen sus habilidades sociales bien consolidadas, que
quizás se les haga fácil, tengan un temperamento también, más dado hacia la actividad social, entonces eso no va a afectarlo de una manera significativa, o sea, no va a repercutir de una manera demasiado que va a deteriorar su capacidad de socializar. Entonces sí, él puede socializar un rato por allí, por la consola con los amigos, pero ya cuando llegue el límite en donde él tenga que cortar, él puede hacer otras cosas, porque igual él no siempre está hablando con los amigos. En el colegio pasa ciertas horas, pero ya llega a casa después y hace la tarea o hace lo que sea. Entonces también eso hay que tenerlo como muy presente, de que no hay que hacer escenarios para que el niño socialice, porque él está socializando ya en casa con los papás, está hablando con ellos. Si no se aísla, si no es un niño totalmente aislado, que estamos viendo que, tiene unas habilidades sociales que se han deteriorado de una manera demasiado profunda, que si ahora, por ejemplo, visita al abuelito o algo, se aísla y ya no quiere salir del cuarto. O sea, ya eso es un deterioro, pero es muy difícil que un niño que tenga unas habilidades sociales bien sólidas llegue a ese nivel, si no es que está atravesando otro tipo de situación que lo haga aislarse de esa manera, ¿no? O es que tenga demasiado miedo del virus, porque también ya eso también se comparte en su familia, el miedo al virus o lo que sea, o el niño ha generado ese miedo, y eso sí podría ser, pero realmente no. El tema de las consolas hay que tener muy presente que hay que hacer límites también, o sea, con todo en la vida, ¿no? También es necesario que tenga límites y que pueda hacer otro tipo de actividades, ya sea, por ejemplo, jugar él solito, o que en familia compartan un juego de mesa o hacer algo diferente. También hay que tener presente que los niños tienen que hacer cosas, o sea, en el sentido de que los papás no siempre tienen que estar habilitándole todos los escenarios. Sí, yo no quiero que mi hijo se aburra. Bueno, pero es que todos nos aburrimos. Yo a veces tengo un aburrimiento enorme, sí, y no puedo pedirle a mi familia que me habilite espacio para que yo no me aburra. Entonces, con los niños es igual. Se puede hacer quizá una actividad al inicio del día, quizá después una actividad al finalizar el día, o una actividad central durante la tarde con ellos para mantenernos allí. Bueno, vamos a trabajar juntos, lo que sea, pero si no se puede, entonces el niño también tiene que generar estrategias para él poder estar haciendo cosas por él solo, o si quiere estar cerca de papá y mamá, bueno, busca un juguete o lo que sea, quédate aquí cerca mientras yo trabajo, pero está allí. O sea, el tema de las consolas sí hay que limitarlo, y hay una diferencia entre el uso y el exceso. Ese es el tema, que no está mal usarlas. El tema no es usar los videojuegos, el tema es cuando se excede, y cuando se excede es que se deterioran las capacidades del niño, sobre todo las habilidades sociales, más que todo, ese tema por ahí, que se aísla de una manera que no puede ya acceder al contacto con nadie más. Pero eso es un caso extremo, que puede pasar muchísimas horas, o sea, más de la mitad del día o de su día despierto frente a una consola. Por ejemplo, deja de comer, o no descansa, o sobre todo no disfruta las actividades que disfrutaba antes, o sea, colorear, hacer un rompecabezas, lo que sea. Se esconde o miente para poder usarlas, las usa, o sea, eso sí, o se refugia allí porque, bueno, nadie más le hace caso en su casa, o no tiene qué más hacer. O sea, eso sí es ya un tema de extremo. Pero en sí que un niño las use no es malo. Lo que hay que hacer es medir los tiempos. Y claro, ellos van a insistir, pero hay que saber que hay un límite, y es más bien por el bienestar de ellos. Perfecto. Mira, vale. Me ha agradado bastante esta charla contigo. O sea, creo yo entonces en conclusión que nosotros como padres estamos como que exagerando el panorama con respecto a la socialización de la familia, y que realmente es todo cuestión de ser dinámico y ser proactivo en el hogar con nuestros hijos. Entonces, esa es la conclusión de lo que nos deja este programa el día de hoy, o no sé, me equivoco. Sí, es así, tal cual. Sí, es porque hay un temor muy grande, pero es por lo mismo que está pasando, ¿no? Que estamos tanto tiempo encerrados en casa, que hay el temor de que el niño pueda perder su capacidad de socializar. Pero realmente los primeros referentes de socialización siempre son los padres. Sí, ya claro, cuando estamos hablando de adolescentes y eso, bueno, es diferente. Los chicos tienden más a estar con sus amigos que con los papás, ¿no? Pero con los niños sí, sus primeros referentes son ellos. Entonces, mientras no se pierda la socialización entre padre e hijo, no va a pasar eso. O sea, no necesariamente un niño, porque esté en casa, va a deteriorarse su habilidad social. Ojo, si es que él realmente no habla con nadie, es decir, y aquí estoy hablando de la familia, si es que en la familia nadie habla, nadie comparte, el niño todo el día está solo y callado, eso sí. Pero si en cambio la familia socializa, comen juntos, se cuentan anécdotas del día, hacen un juego en familia, eso es socialización, y eso mismo el niño va a extrapolar a sus otras áreas cuando él regrese nuevamente al colegio o a sus otras actividades. Perfecto, Valeria. Mira, tus redes sociales para que te contacten en las redes, en nuestros canales.
Así ¿Cuáles es. son? Bueno, en Instagram estoy como @nubepsicológica y en mi página web igual, www.nubepsicológica.com. Ok, bueno, señores, esto ha sido Pregúntale a Papá. Fue un placer para mí compartir contigo, de verdad, me agradó mucho, Valeria. Espero tenerte pronto nuevamente por acá y creo Claro. que tenemos bastante material por allí de qué hablar. Les Así recuerdo es. nuestras redes sociales, @Pregúntale a Papá, nuestra página web www.preguntaleapapá.com y denos like por acá o por acá. No sé dónde vamos a estar porque vamos a estar en diversos canales. Así que, señores, bendiciones para su chamo. Antes que nada, recuerden, señores, lávense las manos por el amor de Dios, por el amor de Dios. Y la mascarilla, importante, que tapen la nariz, no aquí, todo lo que es la mascarilla, señores. Así es. Así que bendiciones para su chamos y será hasta el próximo programa.